¿Por qué no abren su Biblia? Capítulo 2. Yo me imagino que trajeron su Biblia, ¿verdad? Están en la iglesia. Y si no, acérquese a un cristiano para que la lea. Y aún estando nosotros, dice Pablo, escuchen esto, Efesios 2:5, muertos en delitos y pecados. Después de estar muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pueden tomar sus lugares porque vamos a hablar de algo que es muy importante. ¿Cuántos de ustedes que están fuertes, crecidos en el espíritu, en el conocimiento, en la práctica de la Biblia, creen que la muerte es ganancia? Bueno, muy poquitos, pero hay, de que hay. Vamos a hablar de este tema que creo vamos a complementarlo con estas enseñanzas que Dios nos ha permitido escuchar de la Biblia. Cuando nosotros entendemos qué es la muerte, por eso quiero hablar de esto y qué bueno que están aquí porque vamos a aprender, ¿verdad? Que es lo más importante. Cuando nosotros entendemos qué es la muerte, o sea, por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, a su maestro, a su vecino, a alguien que usted conozca, si usted le pregunta qué es la muerte, lo más seguro que le responda, estoy casi seguro que le va a decir que la respuesta va a ser, es la cesación de la existencia. Sin embargo, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que la palabra muerte no significa dejar de existir. En la Biblia, la palabra muerte significa separación. Y vamos a estudiar en la palabra de Dios 3 clases de muerte para poder ir poniéndole a su mente y a su corazón esta palabra que es tan importante. Para aquellos que les gusta tomar notas, muerte física, número 1, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y ya sabemos entonces qué significa realmente la palabra muerte. En la Biblia encontramos que el ser humano nació, dice la Biblia, muerto. ¿Cómo es que nacimos muertos? Nacimos muertos porque heredamos la maldición del pecado del jardín del Edén. ¿Y qué significa que nacimos muertos? Que nacimos ¿qué? Separados de Dios. Por eso es que ya entendemos ahora que en la Biblia la palabra muerte significa separación. Cuando el hombre pecó contra Dios, Dios se separó y se apartó del hombre y lo sacó fuera del lugar de santidad donde Dios trataba con él. Ahora entendemos que lo que dice Efesios 2:5 no es una muerte física, sino que nacimos separados de Dios espiritualmente. La salvación trae vida espiritual a los que estábamos muertos en delitos y pecados. O sea que la salvación trae vida espiritual a los que estábamos muertos, separados de Dios o alejados de Dios, sin las promesas, sin el contacto, sin la comunión con Dios. Y si tú mueres sin Cristo y tu alma, cuando se salga de tu cuerpo, entonces si tú mueres sin Cristo, entonces vas a sufrir la muerte, o sea, la separación eterna de Dios. Y entonces vemos que es aquí donde puede estar lo más lamentable que le pueda pasar al ser humano. Y la muerte física es la separación de tu espíritu y tu alma.
La Biblia a esto le llama partir del cuerpo. Escuchen esto, porque es aquí donde vamos a poder entender lo que esto realmente significa. O sea que nuestra alma y nuestro espíritu se separan del cuerpo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8, el apóstol dice: mas confiamos y más quisiéramos, escuchen ustedes esta palabra, partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Esta es la muerte física, cuando tu espíritu y tu alma se van o se apartan de tu cuerpo para ir a la presencia de Dios. Digamos que se separan del cuerpo. Y cuando esto sucede, o te vas con Cristo, claro, ahí es donde está la decisión que tú tomaste, o al infierno. Y entonces aparentemente la muerte pareciera ser nuestra enemiga cuando esto sucede. Porque a lo mejor cuando alguien se muere, pues es lógico sentir el dolor, sentir la separación y que ya no lo vas a volver a ver. Pero cuando esto sucede realmente, si tú mueres en Cristo, es todo lo contrario. En vez de convertirse en tu enemiga, se convierte en mi mejor amiga en ese momento. Porque parto del cuerpo. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente después? Dice 2 de Corintios 5:8, presentes al Señor. Imagínense ustedes la importancia que tiene entender de una forma muy específica, muy clara, esto que la Biblia nos enseña. Entonces, ya en la eternidad va a depender el estilo de vida, si creíste en Jesús o no creíste en Jesús, si viviste para Dios o no viviste para Dios. Ya va a depender tu vida eterna según lo que tú hayas hecho por medio del cuerpo, dice en el versículo 10. Ahora bien, creemos que nosotros como hijos de Dios, pareciera que cuando esto sucede, lejos de ser la muerte nuestra enemiga, se convierte en una ganancia. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes, por naturaleza, tienen un espíritu de sobrevivencia. Y es natural. Por ejemplo, si ustedes viene algo y los va a golpear, ¿qué es lo que hacen? La cabecean y se agachan, no, porque no quieren que les pegue. Eso es algo que nosotros tenemos naturalmente nosotros, es un espíritu de sobrevivencia. Y como que siempre estamos buscando la forma de querer esquivarnos de la muerte. Como que queremos vivir mucho aquí en la tierra. Como que si no nos quisiéramos ir de aquí. Pero sin embargo, vemos que aunque tengamos ese espíritu de sobrevivencia, algún día tendremos que morir. Y los que se quedan aquí, a lo mejor se quedan sufriendo y se quedan a lo mejor llorando. Pero sin embargo, el que murió en Jesús, en lugar de estar triste, se graduó a un estilo de vida mayor y superior al estilo de vida que vivía aquí en la tierra, porque ahora está delante de la presencia del Señor. Y cuando alguien se nos muere, claro que nosotros lloramos, los extrañamos, porque la muerte es nuestra, pudiéramos decir que la muerte, cuando esto sucede, lejos de nosotros comenzarla a ver, tenemos que comenzar a darnos cuenta que se convierte en ese momento, nuestra mejor amiga. ¿Por qué? Les voy a decir las razones. Porque solo a través de la muerte vamos a poder encontrarnos con Jesucristo. Cuando llega el momento de la muerte, es el momento de encontrarnos con Él. O sea que vamos a poder encontrarnos porque estar con Cristo es mucho mejor. Dice el apóstol en Filipenses capítulo 1, si ustedes lo leen, se dan cuenta que cuando nosotros nos encontramos con Cristo es mejor.
Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió esto: porque para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21, y el morir es ganancia. Y cuando el apóstol comienza a hablar de esto, dice que vivir en la carne, esto pudiera ser algo fructífero para poder seguir predicando el evangelio a las almas y poder hacer la obra de Dios mientras estamos aquí. Y dice, y de pronto al mirar la necesidad que hay de la predicación del evangelio, dice, no hay yo que escoger. O sea, quiero seguir predicando el evangelio, pero también quiero estar con Jesús. Y no hay que escoger, porque para mí, dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero sin embargo la necesidad de predicar el evangelio, dice, estoy en el versículo 23, en medio de estas dos cosas. Estoy como en estrecho, estoy como que no sé qué hacer. Vean ustedes el estilo de vida y el pensamiento que se adquiere cuando se vive realmente para Cristo. No sé qué hacer, teniendo deseo de ser desatado del cuerpo, salir del cuerpo y poder estar con Cristo, que es lo mejor que me puede pasar. Pero ahora entiendo que lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros tenemos convicciones espirituales bien arraigadas en nuestras vidas, estamos en una seguridad gloriosa e impresionante. Que ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya sabemos que en cuanto nosotros muramos, vamos a estar delante de Dios, y eso, dice Pablo, es mucho mejor. Mejor que hasta quedarse a predicar el evangelio. Pero la necesidad que a veces hay de predicar el evangelio lo hacía estar en estrecho y no sabía qué escoger. La razón por la que Pablo dice que estar con Cristo es mucho mejor, porque sería desatado del cuerpo. ¿Saben ustedes por qué escribió esto el apóstol Pablo? Porque la muerte nos va a librar de todas, absolutamente de todas las cargas terrenales. Y es a través de la muerte que nuestro enfoque será, cuando eso suceda, glorificar a Dios eternamente. Porque la muerte nos va a dar una comunión profunda y completa, consciente, íntima, sin obstáculos, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya se están animando, ¿verdad? Para poder entender esto, para poder darse cuenta que la muerte es solamente una graduación que vamos a tener para encontrarnos con Él. Y todo esto que les decía, dice Pablo, esto es muchísimo mejor, porque mientras estamos en el cuerpo, dice 2 Corintios 5:6, peregrinamos ausentes del Señor. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:6, mientras vivimos aquí en el cuerpo, estamos peregrinando ausentes, o sea, separados de Dios, no todavía teniendo la oportunidad de poder estar frente a Él. Y esto, va a suceder el día que partamos de este cuerpo. Entonces, estamos peregrinando ausentes. Y aquí es precisamente donde nosotros vamos a poder comprender esto de una forma más profunda. En 1 Corintios capítulo 15, quiero que ustedes vean en el versículo 50, para poder tener el enfoque que la Biblia nos enseña acerca de esto. Dice Pablo, esto empero les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que es necesaria la separación del cuerpo, porque este cuerpo no puede entrar al reino de Dios. Esa es la razón, porque partir del cuerpo significa que todo el cuerpo de corrupción, de pecado, lo que nos apartaba de Dios, se queda aquí
porque no puede entrar al reino de Dios. Nadie va a poder, vivir en la gloria de Dios en su condición terrenal. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Nadie, lo voy a volver a repetir, nadie podrá vivir en la gloria de Dios en su condición terrenal, porque si no fuera por la muerte, si no fuera por la separación de nuestra alma y de nuestro espíritu, entonces seguiríamos nosotros sufriendo eternamente. Esa es la razón por qué tenemos que separarnos de este cuerpo. Y aquí se clasifica a la muerte en la Biblia como una de las posesiones que nosotros tenemos cuando estamos aquí. ¿Me escucharon? Fíjense bien lo que le voy a decir. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 21, vean ustedes a qué es a lo que me estoy refiriendo. Digamos que es una posesión que tenemos aquí, mientras estamos aquí. Y dice en el versículo 21, 1 Corintios capítulo 3, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, y también incluye sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Que la muerte es una posesión que nosotros tenemos. Y solo la muerte nos puede dar el regalo de la eternidad. En Mateo 10:28, Cristo dijo algo muy importante: no teman a los que pueden matar el cuerpo. O sea, no tengan miedo al que pueda destruir tu cuerpo. No le tengas miedo al que pueda hacerte daño, al que pueda matarte, sino antes tienes que tener temor del que puede matar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en el infierno. Aquí vemos entonces la gran diferencia que puede surgir para poder comprender realmente lo que Dios está tratando de darnos a nuestras vidas. No teman al que puede matar el cuerpo. El cristiano tiene que perderle el temor a la muerte, porque es la única forma de salir de esta jaula, de este encierro. No existe otra manera de ser liberados, sino solamente a través de la muerte. No existe otra forma de salir de esta prisión, pero si no te arrepientes, entonces vas a quedar aprisionado con todo el pecado que tiene en el reino de los cielos. Por eso la liberación que Dios quiere hacer con nosotros es que Dios quiere librarnos precisamente de nuestro encierro, de nuestra jaula donde estamos encerrados. Y seremos libres el día que esto suceda por toda la eternidad. Y jamás, dice la Biblia, volveremos a llorar. Jamás volveremos a sufrir, no vamos a extrañar nada de lo que vivimos. Antes dice la Biblia que Dios enjugará todas las lágrimas de todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Será entonces el momento más glorioso de nuestra vida. Es el momento más importante cuando salgamos de este cuerpo. Imagínense porque ahora entendemos que realmente eso se convierte para nosotros en ganancia. Esa es la razón por qué se convierte en una ganancia para nosotros, porque vamos a algo muchísimo, dice el apóstol, algo mucho, pero mucho, mucho mejor. Es tan superior a lo que estamos viviendo en esta tierra que ni siquiera nos pasa por nuestra mente. Pablo dijo, hay allá cosas que ojo no vio, ni siquiera que han pasado por la mente del hombre. Esas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Quiere decir que vamos a ir a algo muchísimo más superior
de lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Gloria al Señor. El que debe de tener miedo a la muerte, ¿saben quién es? El que no sirve a Cristo. Porque su cuerpo y su alma serán echados al Hades, que se tradujo infierno. Por eso tenemos que prepararnos mientras estemos en vida. Esta es la gran oportunidad que tenemos mientras estamos en vida. En Hebreos capítulo 2, quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos 2, porque vamos a hablar de algo que es sumamente importante para poder comprender mejor esto. En el versículo 14 del libro de los Hebreos capítulo 2, comienza diciendo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quien él también, Jesucristo, participó de lo mismo. Escuchen, ¿para qué? ¿Para qué? Para destruir por medio o por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. La pregunta aquí es: ¿qué es un imperio? Un imperio es un gobierno, un imperio es un reino, y dice la Biblia que en su muerte y resurrección Jesús, el Cristo al que servimos, destruyó este reino. Y lo hizo enfrente de nosotros. Y lo hizo públicamente. Y lo hizo de la manera que pudiera, de tal forma que este mensaje pudiera llegar a cada rincón de la tierra y entendieran que Él en su muerte y en su resurrección destruyó ese reino, destruyó ese gobierno que gobernaba sobre nosotros. Y lo hizo públicamente frente a nosotros, porque a partir de su muerte y de su resurrección pudo conquistar la muerte. Y vemos que aquí se retrata al diablo, o sea, antes de la muerte de Cristo lo retrata como alguien que gobernaba, como alguien que se enseñoreaba de todas las muertes de los seres humanos. Era un imperio que él gobernaba, y al conquistar la muerte Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, inutilizó todo poder que Satanás pudiera usar en contra de aquellos que ya hemos sido salvos. Inutilizó el poder sobre aquellos que se han entregado a Jesucristo, que caminan por fe, que creen en las promesas de Dios y que se han entregado a servirle a Dios con todo su corazón. Para todos estos inutilizó Dios nuestro Señor, a través de su muerte y de su resurrección y del derramamiento de sangre, inutilizó todo poder de la muerte que pudiera estar sobre nosotros. Sí, Señor. Ya no puede hacer nada con nosotros, porque nosotros ya estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, el uso que Satanás hace de este poder de la muerte está sujeto a la voluntad de Dios. No puede hacer lo que quiera contra nosotros. Porque Jesús dijo: porque yo vivo, escuchen esto, ustedes también vivirán. Porque yo vivo. Y la vida de Jesús ha sido manifestada en nosotros. Nosotros estamos en novedad de vida. Ya la muerte no tiene poder contra nosotros. Cuando Jesús dijo esto en Juan 14:19, estaba diciendo que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y por ende el temor de la muerte también desapareció.
La servidumbre espiritual a la que nosotros estábamos sometidos también quedó destruida. Escuchen, estoy diciéndoles cosas reales de las cuales Dios nos liberó, de las cuales Dios nos sacó. ¿Y saben ustedes cómo se pudo lograr toda esta liberación? Por la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hecha, dice la Biblia, una sola vez, y con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Oh, gracias Dios, esto me emociona. Y también digo, no hay yo qué hacer, si irme o quedarme. Se me está pegando el espíritu de Pablo. Es impresionante cómo Dios puede tratar con nosotros y cómo puede llevarnos a un nivel en el que decimos, ven Señor Jesús. A veces le decimos, ya me quiero ir. Pero no, tú no mandas, dice el Señor, yo te voy a tener hasta que yo quiera ir. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Porque todas las promesas que Dios nos hizo son reales y verdaderas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. La obra de Jesús se completó de una forma maravillosa. Y dice el apóstol, mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, así es. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, escuchen esto, la separación de Dios por el pecado entró por un hombre. La muerte, ya entendemos, no es la cesación de la existencia. Así que la separación entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, escuchen esto, dice, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Qué palabras tan impresionantes las que estamos oyendo aquí. Qué palabras tan importantes para poder nosotros entender la maravillosa y gloriosa obra de Jesús. Inigualable, no hay quien pueda igualar la obra de Jesucristo. No hay nadie. Y Pablo le escribió a Timoteo algo que tiene que ver precisamente con esto para reafirmar lo que él estaba diciendo por revelación del Espíritu Santo en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 10. Aquí vemos entonces la declaración más gloriosa que podemos entender esto. Aquí el apóstol escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Mas ahora esta maravillosa obra de Dios es manifestada por la salvación que trajo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando Él apareció en la tierra, absolutamente todo comenzó a cambiar. Todo, absolutamente todo. ¿Saben ustedes por qué? Porque nuestro Salvador y Señor Jesucristo, dice la Biblia, que quitó la muerte. Aquí es donde podemos ver la victoria sobre la muerte de Hebreos 2:14, o la destrucción del imperio de la muerte que gobernaba sobre todos aquellos que no teníamos la salvación. En la aparición de Jesús dice, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por el evangelio que es predicado, ahora entendemos que el evangelio que estamos predicando es un evangelio de vida, es un evangelio de salvación,
de restauración, que trae promesas, que trae vida eterna, que trae algo que nosotros no podíamos lograr, y es precisamente el perdón de nuestros pecados y la salvación, que es lo más rico, lo más glorioso, lo más impresionante que existe en todo el universo. No hay nada como la Biblia, porque aquí es donde encontramos nosotros la salvación y la vida eterna. Y en el versículo 15 del capítulo 2 del libro de los Hebreos, seguimos leyendo: y librar a los que por el temor de la muerte, escuchen esto, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, la muerte nos tenía o nos hacía esclavos. Era un reino de esclavitud en el que nosotros nos encontrábamos. Y la muerte nos tenía esclavizados. Dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero escuchen esto. Al morir Cristo, dice la Biblia que nos libró de esa esclavitud. Y el cristiano es alguien que ya no le teme a la muerte. Porque creemos en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque hemos creído en un Cristo vivo, en un Cristo real, que venció la muerte cuando Él resucitó. Y ahora, cuando Él conquistó la muerte, ahora tenemos el nuevo monarca, el nuevo rey, el que nos gobierna, que ahora lo que hemos recibido de Él es vida eterna. Ahora nada nos puede apartar del amor de Jesús. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni persecución, ni cuchillo, ni espada. Dice el apóstol Romanos 8:38 y 39, que nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo esto que es tan importante, y recalcándolo en Romanos 8:38 y 39, que no existe nada que nos pueda apartar del amor de Dios, ni siquiera la muerte. ¿Saben por qué? Porque ahora el nuevo monarca nos dio vida y sacó a la luz la muerte y la resurrección. En el libro de Lucas 9:31 vemos también que la muerte se describe como una partida. Esto es cuando Jesús, dice la Biblia, iba a Jerusalén para cumplir con el plan con el cual había venido. Puede ser esta palabra también entendida como salida, partida, o de ahí surge precisamente la palabra éxodo. Su partida, vemos que el apóstol Pedro también la utiliza o emplea este mismo término para hablar de su propia muerte en 2 de Pedro 1:15. Cuando él dice: el tiempo de mi partida ya está cercano, o el día de mi fallecimiento. Así lo dice Pablo. La versión 60 dice: el día de mi partida. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que visualizar. En el Salmo 48, versículo 14 dice que Él nos guiará hasta la muerte. Y cuando los apóstoles trataron de comprender el plan de Dios, la respuesta de Jesús fue: a donde yo voy ahora, hablando de su partida, no me van a poder seguir ahora, pero me van a seguir después.
Y a lo mejor ellos estaban, bueno, ¿y de qué se trata esto? Pero después lo pudieron entender. Después se dieron cuenta que Jesús les estaba diciendo que iban a seguir el mismo camino que Él siguió. Y todos los apóstoles murieron en las persecuciones. Todos, hasta Pablo, hasta Juan, que fue el último de los apóstoles que vivió, siguieron el mismo camino de Jesús. Pero ahora que Él ha muerto y resucitado, todos nosotros también ya le podemos seguir. ¿Cómo la ven? Sí podemos. Si Él nos prepara para eso, podemos. Cuando Jesús nos dice, síganme, esto es no solamente mientras estamos en vida o cuando estamos vivos, sino que aún después de la muerte continuaremos siguiendo a Jesucristo. Por eso cuando un cristiano tiene conciencia de que aquí no es nuestro hogar, de que somos peregrinos, de que somos advenedizos, que vamos de paso, que somos como viajeros por esta tierra, que no es aquí nuestro lugar permanente. Por el otro lado, vemos entonces que cuando tenemos esta conciencia, vemos que nos espera un reino mucho mejor. Por eso es que también la muerte se describe como un sublime sueño o un sueño tranquilo. En el libro de Lucas capítulo 8, libro de Lucas capítulo 8, vamos a leer el versículo 49 para que ustedes y yo vayamos entendiendo que el plan de Dios es maravilloso. Lucas capítulo 8 y vamos a leer versículos 49. Estando aún él hablando, vino uno de los príncipes de la sinagoga a decirle: tu hija es muerta. No des trabajo, no molestes al maestro. Y Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, y a Juan y al padre y a la madre de la moza o de la muchacha. Y lloraban todos y la plañían, y les dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Cuando usted vea a alguien que está allí tranquilo, apacible, está dormido. Aquí Jesús a la muerte le llamó un sueño tranquilo. Como cuando te acuestas y te desconectas del mundo consciente y entras al mundo inconsciente. Y lo mismo sucedió en Betania. ¿Se recuerdan ustedes? En el capítulo 11 del libro de San Juan. Lo mismito sucedió en Betania. Si ustedes ven esta porción de el libro de Juan, capítulo 11, en el versículo 11, vamos a ver que Jesucristo utilizó la misma ideología cuando les dijo: Lázaro, mi amigo, fíjense cómo dijo Jesús, está dormido, duerme, mas yo voy a ir a despertarlo del sueño, dijo Jesús. ¿Sí o no? Vean ustedes cómo Jesucristo describe a la muerte como un sueño. Dijeron entonces
sus discípulos: Señor, si duerme, ¿será salvo? Mas esto decía Jesús de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. No pudieron comprender que lo que Jesús estaba diciendo, que la muerte es como un sueño tranquilo. Pablo utilizó esta misma figura literaria cuando enseñó a los cristianos algo que ahora ustedes y yo vamos a poder entender mejor. Si ustedes abren su Biblia en 1 Corintios 15:51, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es lo mismito que dijo Jesús. Dice en el versículo 51: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. O sea que el apóstol Pablo recibió por revelación del Espíritu Santo que no todos los cristianos vamos a saber lo que es morir. Porque en la venida de Cristo dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, los que estén vivos, los que estén en vida, van a ser transformados. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos seremos transformados. Cuando Cristo dice que la muerte es un sueño, no se refiere al alma, sino al cuerpo. Por ejemplo, Esteban, dice la Biblia que antes de morir dijo: recibe mi espíritu. Escuchen esto. Pablo dijo partir del cuerpo y estar presente al Señor. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:14 que en breve él iba a abandonar su cuerpo, su tabernáculo. Y cada uno de ellos lo describe de esta forma, pero todos coinciden en lo mismo, que la muerte es realmente la separación de nuestra alma y de nuestro espíritu para poder ir a la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice la Biblia que cuando se abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas ropas blancas y fue le dicho: reposen un poquito de tiempo. Reposen. ¿Qué significa reposen? Descansen. Sigan durmiendo por un poquito más de tiempo. Escuchen esto, porque hasta que se completen sus consiervos y los hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos aquí que las almas mártires, al morir el cuerpo es el que duerme, pero el alma está consciente, como lo vimos en nuestra enseñanza anterior sobre la historia de el rico y Lázaro, que los dos estaban conscientes de todo lo que habían vivido aquí en la tierra. Por eso quiero leerles por último el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, para que cada uno de ustedes en esta preciosa y gloriosa mañana se vayan pensando en la importancia que tiene el servicio que estamos dando a Dios. No es en vano. Todo lo que hagamos en la obra de Dios no es en vano. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, vemos aquí nuevamente a estos dos grupos, similar a lo que aprendimos en Lucas capítulo 16. Vean ustedes que el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche. O sea que cualquiera que tomare la señal de la bestia no va a tener reposo ni de día ni de noche.
Y en el versículo 13, y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras siguen con ellos. Aquí vemos, número uno, primero, al grupo que no tiene reposo de día y de noche en ningún momento, mientras que los que mueren en el Señor descansan. La muerte es como un sueño donde vamos a descansar. Te damos gracias, Jesús, ahí donde están. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la Biblia. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por los pastores que predican tu evangelio por todas partes. Bendícelos, prospera sus vidas, para que tu Biblia, tu palabra, siga siendo predicada por muchos lugares, hasta el día en que vengas por nosotros, hasta el día de tu venida, Señor. Guárdanos, fortalécenos, cuídanos, haz que podamos hacer tu obra, Señor, que es lo más precioso que tenemos sobre esta tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, mi Dios, muchas gracias. Pónganse de pie, por favor, se los pido de todo favor. Y vamos a darle gracias a Dios por este libro llamado la Biblia, que es la que nos abrió los ojos para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aquí está escrito el deseo de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahora hemos entendido lo que tú quieres hacer con nosotros. ¿Por qué no adora a Dios por unos momentos? Y a través de esta adoración, que haga usted conciencia de lo que está sucediendo realmente en su vida. Si realmente estoy dentro del ambiente del Espíritu Santo, si ya me he dado cuenta que la muerte no es una tragedia, sino que es la ganancia más gloriosa que les espera a los hijos de Dios. La muerte nos va a dar la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Sí, Señor, el día que llegue ese día, vamos a estar contigo. Sea que estemos vivos o que estemos muertos, pero nos vamos a encontrar contigo. Algún día tiene que ser. Algún día tiene que ser. Yo quiero encontrarme con Jesús. Ahí donde están ustedes, digan, Señor, yo quiero un día encontrarme contigo. Si puedes creer, es lo más glorioso que nos pueda pasar en nuestra vida, encontrarnos con Jesús. Todo es posible. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí has prosperado. Ha sido por nosotros,
cuando el Señor venga, así nos vea, esforzándonos, practicando todo lo que nosotros aprendemos con su palabra. Hermanos, antes de retirarnos, hay una petición por Herminio Morales. Es muy importante que recuerde el nombre para que nosotros se lo declaremos al Señor. Herminio Morales, quien está en el hospital muy enfermo de páncreas. Hermanos, vamos a rogarle a nuestro Señor, porque hemos aprendido que nosotros no le exigimos al Señor, porque el Señor es el Todopoderoso, Él es Dios. Nosotros no somos nadie para exigir algo, pero sí podemos interceder, podemos rogar para que el Señor quizás ya haya un destino, pero el Señor tenga misericordia aún y todavía, para que se glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.